Shabbat Shalom, muy buenos días, bienvenidos a este canal de YouTube. Compartimos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, una nueva porción de la Torá. Mi nombre es Edo y estamos desde Comunidad Fiel, una comunidad hebrea de estudiantes de Torá, compartiendo la enseñanza y el resumen de la porción de esta semana que se llama Balak. Es la porción número 40, ubicada en la Torá. Y particularmente estamos sobre el libro de Bad Minbar, el libro de Números, ocupando los capítulos 22, 23, 24 y 9 versículos del capítulo 25. Antes que avanzar del resumen, te compartimos, te sugerimos, si es de agrado esta enseñanza, hagas tu me gusta, te suscribas al canal, nos sigas también por TikTok y puedas compartir este mensaje a otras personas que puedan tener una necesidad, una dirección, estén buscando un haz de luz, una mirada para poder salir principalmente de la inseguridad, de la duda, del temor, del desfallecimiento, digamos, de esta desesperanza que estamos atravesando en el mundo porque todos los días hay controversias. Bueno, esta porción es muy rica en tomar conciencia de quiénes somos como identidad del pueblo de Dios, como hebreos, como miembros del pueblo favorecido por el eterno Dios. El resumen de esta porción comienza en el capítulo 22, donde la Torá inicia hablando de un rey, Balak, que es el nombre de esta porción. Es el rey de Moab, quien está viendo cómo avanza el pueblo de Israel, ganando batallas a los pueblos que están establecidos alrededor de Moab, el lugar donde estaba este rey, y él empieza a tener miedo, preocupación. Cita a todos los ancianos, no solo de Moab, sino de Madián, un pueblo limítrofe que conocía bien a Israel, y terminan decidiendo contratar a un brujo que se llama Bilam. En tu Biblia, en las traducciones occidentales, es Balaam. Es un brujo de alto rango a quien lo contratan para maldecir al pueblo de Israel, así debilitarlo y así Moab echarlo fuera, ganar la victoria sobre ellos. Balaam, luego de recibir unos dirigidos de Balak para lograr esta invitación, consulta con Dios y Dios primeramente le dice que no vaya porque Israel ya está bendecido y él no puede hacer nada con una maldición. Balaam quiere tomar el trabajo, quiere maldecir a Israel, y eso es lo más terrible. Y él avanza, a pesar de tener esta privativa del eterno Dios, él avanza montado en una asna. Particularmente este animalito va a terminar hablando con Balaam porque Balaam no quiere entrar en razones de lo que Dios realmente quiere o Dios instruye. Termina hablando Dios a través de un ángel con Balaam diciéndole: vas a ir, pero vas a hablar lo que yo te ponga en tu boca. Concretamente, Balak y Bilam se van a posicionar en 3 lugares, en 3 alturas de Moab para contemplar al pueblo del Eterno. En los 2 primeros lugares van a ver una parte del pueblo, en la tercera van a ver todo el pueblo establecido por tribus, ordenado como lo hemos aprendido en otras porciones, y desde allí Balaam lo único que puede hacer es proferir bendiciones. Nunca pudo hablar mal del pueblo de Israel. Balak, enfurecido, lo termina despidiendo. Balaam, antes de irse, va a emitir una profecía sobre los tiempos de Mashiach, la venida y la presentación de ese tiempo mesiánico, y allí termina la participación. Capítulos 22, 23 y 24 tratan sobre esta negociación por la maldición sobre Israel. El capítulo 25 habla de que el pueblo, una vez asentado alrededor de Moab, termina contaminándose sexualmente, idolatría, prácticas indebidas se empiezan a cometer de parte de los israelitas, principalmente en las tribus de los shimonitas de Simón, y la mano justiciera de un sacerdote llamado Pinjas, en tu Biblia dice Fineas, va a justiciar a 2 que estaban en pleno acto de adulterio,
de fornicación delante de los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Esto es la semilla de la porción que va a comenzar la semana que viene, donde en este acto van a morir 24.000 personas. Esas muertes se detienen por este acto de justicia por mano propia, entre comillas, que realiza este varón. Y así termina la porción. Inicia con una mirada desde el lado oscuro hacia el pueblo de Israel y termina con una mancha oscura sobre el pueblo de Israel, paralizada por el acto valiente de un varón sacerdotal del pueblo de Dios. Este es el resumen. Compartimos los primeros versículos para mostrar la dirección y la fuerza que te va a dar esto. Si tenías dudas de la identidad como miembro del pueblo de Dios, esto va a traer conciencia de identidad y va a traer muchas noticias, mucha información que va a enriquecerte. El versículo 2 del capítulo 22 del libro de Números dice: Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel hizo a los emoritas. Entonces Moab tuvo mucho miedo al pueblo de Israel porque era formidable. Moab sintió aversión por los israelitas. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora esta gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto del campo. Balac, hijo de Zippor, rey en ese momento de Moab, mandó emisarios a Bilam, hijo de Beor, a su tierra natal de Petor, que está sobre el río Éufrates. Le mandó a decir: mira, hay un pueblo que salió de Egipto, mira que cubrió los ojos de la tierra y está sentado frente a mí. Ahora, por favor, ve y maldice por mí a ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás así pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Yo sé que el que tú bendices es bendecido y el que tú maldices es maldecido. Estos son los primeros 6 versículos donde está la intención de un rey moabita y el temor que le produce el avance de los hijos de Dios, de los israelitas. Y esta es el primer rescate. Constantemente las tinieblas, desde sus lugares más elevados, desde sus jerarquías más altas, están mirando cómo vos y yo, como miembros del pueblo de Dios, nos movemos, avanzamos, crecemos y vemos que está el favor de Dios con nosotros. Ese es el primer mensaje, que sepas que en este mismo momento las fuerzas de tinieblas están prestando atención a tu conducta, a tu comportamiento, porque están esperando la oportunidad de una debilidad. Porque aquí dice, quizás, lo voy a releer de nuevo, quizás así pueda derrotarlo cuando lo maldigas. ¿Cuándo entra una maldición a nosotros? Cuando entramos en debilidad. ¿Cuándo tenemos debilidad? Cuando hay dudas. Y eso lo vamos a ver porque está todo escrito aquí y vamos a sacar el secreto que tiene esta porción. El nombre de esta porción es Balac, que significa destructor. O sea, si vuelvo a repetir el párrafo anterior, lo que te estoy diciendo es que destructores, fuerzas de destrucción, están pendientes de tu vida y de la mía, buscando una grieta de debilidad para evitar tu progreso y el mío, para evitar que el reino de los cielos se extienda, porque en sí cuando nosotros progresamos, en lo que se extiende es el reino aquí en la tierra. Otras almas nos miran, nos buscan el consejo y buscan querer vivir como nosotros vivimos. Ese es el primer título. Ahora, ¿por qué la Torá? ¿Por qué Dios ha permitido que un nombre con estas características tan negativas como la destrucción y más aún claramente escrito del pueblo de Israel con ese deseo, lleva el título de una porción? ¿Por qué Moisés no tiene un título de una porción? ¿Por qué Aarón no tiene un título de una porción? Pero sí lo tiene un sacerdote del mal, un hombre, un experimentado líder de las tinieblas. Bueno, vamos a apreciar las dos caras de una moneda llamada Balac. Balac es
moabita. Y en la línea generacional del moabita va a aparecer una persona que se llama Ruth. Ruth es descendiente generacional de este varón. No recuerdo, pero puede ser bisnieta en el orden generacional. ¿Y quién es Ruth? Es la mujer que representa al pueblo del mundo ingresando al pueblo hebreo. Sí, es la referente del mundo que puede convertirse al pueblo hebreo. Ella dijo: yo iré contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Esas palabras de Ruth son las que marcan el inicio de la incorporación de las naciones, de la oportunidad que tienen las naciones de convertirse al pueblo de Dios, a convertirse en hebreos de estilo de vida, estilo de una conducta de vida, una ciudadanía de Israel. Ruth, y de Ruth va a venir el Mashiach, el cetro de Judá. Ruth se va a casar con Boaz y van a tener un hijo, Obed, de cuya descendencia vendrá el rey David y de cuya descendencia nacerá Yeshua después, como referencia al Mashiach, al conocimiento superior. La otra cara de la moneda de este hombre, Balak, como nombre de la Torá, es que Balak te viene a traer conciencia activa. Si entendiste que las tinieblas están pendientes constantemente de vos, si yo entiendo eso, yo tengo que estar consciente de que un acto de debilidad mío es una grieta para que quizás pueda destruirme. Por lo tanto, la otra puerta que se abre aquí es, la otra cara de la moneda es conciencia de identidad. Esta es la razón o las razones, son dos, por las cuales Balak tiene el mérito de estar como título, como nombre de una porción tan poderosa como es esto que vamos a estar compartiendo. Conciencia e identidad, porque si yo soy consciente de que formo parte del pueblo de Dios, vamos a ver que el pueblo de Dios está bendecido, ya fue bendecido, ya está bendecido y no necesita tener temor de nada. Y lo otro, de esa línea moabita vendría Ruth, de quien descendería finalmente Mashiach. Son las razones. La duda produce temor y el temor trae debilidad. Abre una grieta a las tinieblas, abre una puerta a las tinieblas. El nombre Balak en hebreo se forma por estas tres letras, Bet, Lamet y Kof. Y el nombre Bilam, que se escribe así en hebreo, es Bet, Lamet, Ayin y Mem. Esta es una Mem final, una Mem Sofit. Cuando nosotros combinamos las primeras letras de Balak, las últimas letras de Balak y las últimas letras de Bilam, obtenemos el nombre del ejército espiritual más poderoso que ataca a Israel, ataca a tu conciencia, que es Amalek. Amalek es el príncipe de la duda, es el pueblo fuerte que ataca a los debilitados de conciencia. Por eso esta porción trae la fuerza, trae la energía para tomar conciencia. Amalek fue el primer pueblo que atacó a Israel una vez que cruzó el Mar Rojo. Ese fue el primer ejército donde Josué peleaba y Moisés era sus brazos sostenidos por Aarón y Hur. Ese pueblo, Amalek, atacó, dice que atacó por la retaguardia, ataca por atrás,
Ataca a los rezagados, a los que van más lento, a los que no se comprometen, a los que no quieren aprender, a los que les cuesta reconocer al Eterno como su Señor, a los que les cuesta entregar sus cosas. Amalek viene, y Amalek en su valor gramático tiene el mismo valor que la palabra duda, que en hebreo es safek. Esto en valores numéricos es igual, suman igual. Esto da 240 y safek también da 240. Amalek es el príncipe de la duda, y cuando la duda está en tu vida o en la mía, Amalek tiene territorio ganado, tiene territorio por el cual entra, donde tiene bandera blanca y puede ingresar. Y cuando la duda ingresa, se produce la desconexión. Amalek, este pueblo, no aparece, es el primer pueblo o ejército reconocido en la Torá que ataca a Israel, pero Amalek apareció en el huerto cuando la serpiente le hizo dudar a Eva de que si era o no como Dios y si tocaba o no el fruto se iba a morir o no. Y después la pregunta del Eterno al hombre: ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba el hombre. ¿Acaso habrás comido del árbol que te mandé no comas? Esas preguntas que traen incertidumbre son la aparición de Amalek. Amalek está desde el comienzo tratando de desconectar al hombre de Dios. Y esto es la fuerza que esta porción lo que trae es una vacuna, una energía, una fuerza, una proteína para romper esa desconexión, esa falta de conciencia. Esto es el motor de esta porción. Vamos a ver que Bilam va a viajar desde Petor, desde su lugar, hasta donde está Balak, en una asna. Muy particular el animalito, y aquí el animalito va a terminar hablando, como si fuese una producción de Disney Pixar. La asna termina hablando porque Bilam no quiere aprender, no quiere aceptar lo que el Eterno le dijo: no vayas porque este pueblo ya es bendecido. Pero Bilam fue. Podés leer esto en el capítulo 22. ¿Qué es la asna? La asna va a sufrir 3 procesos en ese caminar hasta que aparece el ángel delante de los ojos de Bilam, mejor dicho, hasta que Bilam puede ver al ángel. El asna es preparada para llevar a cabo la causa de Bilam. Y la asna representa todos los bienes materiales que nosotros utilizamos a diario. Cuando nuestra empresa, lo que queremos emprender, lo que queremos hacer, no tiene el favor de Dios, lo que estamos haciendo es exponer nuestros bienes a una posible destrucción. La asna primero es preparada, luego es golpeada porque se salía del camino, porque ella sí veía al ángel, y cuando veía al ángel y el ángel tenía una espada, ella se corría para no sufrir las consecuencias. Y finalmente, la última conversación que tiene en la asna con Balaam es que Balaam le dice: si yo tuviera una espada, yo te mataría. Y eso habla de que uno mismo es el destructor de sus propios bienes cuando no los lleva por la causa del Eterno. Él venía con la comunicación de Dios, con la conexión a Dios, pero con la intención de desconectar al pueblo de Israel de Dios, o sea, venía con intención de maldecir. La palabra asna es la palabra hebrea hamor, y la palabra materia, ¿sí?, lo material, es homer. Son las mismas letras, son acrósticos, son las mismas letras y tienen ese peso. O sea que cuando el asna se aplastó, se tiró al piso y Bilam estaba sobre ella, quiere decir que ese es el momento de destrucción, de parálisis. Tus bienes empiezan a dejar de funcionar y dejas de conquistar nuevos bienes o de poseer nuevos bienes. Y este es el proceso.
lo primero que hizo Bilán es un mal uso de la materia. Preparó la asna para una causa que no tenía el favor de Dios. Después le golpeó, y eso es abuso de la materia. Golpearla, maltratar lo que Dios te permitió tener, eso es maltrato, y es abuso. Y finalmente, si tuviera una espada te mataría. Habla de destrucción. Lo que está mostrando la Torá aquí, que cuando la causa nuestra va por un lugar que no tiene el favor del Eterno, arriesgamos al mal uso, al abuso y a la destrucción de todo lo que el Eterno nos ha entregado en nuestra mano para vivir, para movernos, para ser agentes de bendición y de luz. En el Evangelio de Juan, Dios hablando a través del apóstol Juan como el buen pastor de Yeshua, Yeshua dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yeshua hacía esto y aquí hay una muestra clara de para qué están las fuerzas de la tiniebla, para hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es el hurto aquí? De que en su conciencia Bilam estaba hurtando de los bienes que tiene para hacer de bendición, los estaba llevando al camino de la oscuridad. La destrucción empieza cuando empiezo a abusar, a golpear esos bienes, a exigirlos de una manera que no corresponde y finalmente el último paso es la destrucción. Esto es el mensaje sobre lo que vos y yo tenemos y que cuando empezamos a hacer las cosas sin la dirección de Dios, nos estamos desconectando y arriesgamos lo que tenemos a esto. Esto es lo que está enseñándonos. En el capítulo 23 y 24 vamos a apreciar las maldiciones y acá voy a hacer una salvedad. Las maldiciones que Balaam tiene que lanzar con su boca sobre Israel. Balac lo va a llevar sobre 3 montes. Sobre el monte, la altura de Baal, Bamot Baal, dice en tu Biblia, las alturas de Baal, donde el mismo Bilam dice, ya lo vamos a leer, que él ve una parte, justo cuando hace la bendición. A ver, capítulo 23, primera bendición. En el versículo 10 del capítulo 23 dice, ¿quién puede, hablando de la bendición, Bilán dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o el número de un cuarto de Israel? Él estaba viendo desde la altura de Baal un número que era la cuarta porción de todas las tribus. O sea, estaba viendo una esquina de las 4 distribuciones que tenía Israel. El segundo monte, o el segundo lugar, es el monte Sofim, en Pisga, y donde Baal lo lleva. Acá dice, en el versículo 14 del capítulo 23, dice, Balac lo llevó entonces al campo de los observadores, eso significa Pisga, a la cumbre de las alturas. Balac le dijo, acá en el versículo 13, dijo Balac, por favor, ven conmigo a otro lugar desde donde podrás verlo. No lo verás todo, solo el extremo de él. En este lugar también va a haber una porción, una parte del pueblo, no el 100%. Y finalmente, en peor, ya otro lugar mucho más elevado, va a haber todo el desierto sobre el cual estaba establecido Israel. Todas las tribus están al alcance de la vista. De hecho, en la última bendición dice así, a ver si la encuentro. El versículo 5 del capítulo 24 dice, qué dignas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel, extendidas como arroyos, como jardines a orillas del río,
como aloes plantados por Hashem, como cedros junto a las aguas. Está hablando de todas las tribus, ahí podía verlo todo. En todos los mensajes, Balaam siempre respondió a Balac. Después que Balac se enojaba porque no lo maldecía y encima lo bendecía a Israel, Balac recibía la respuesta de Bilam así: ¿acaso no te dije que debo hacer solo lo que Hashem me diga, lo que Dios me diga? Un brujo alto de las tinieblas dice: yo solo puedo hacer lo que Dios me diga. La pregunta para vos y para mí es: ¿hablo yo lo que Dios me dice? ¿O qué hablo? ¿Cuáles son las conversaciones? Porque si las conversaciones no hablan lo que Dios habla, es probable que entremos abramos puertas, abramos grietas, abramos espacios. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver reflejado aquí. Estos lugares, como dije acá, son en parte. Y quiero que mires, hermano, hermana mía, donde estés, que son 3 lugares donde Balac trata de tentar a Bilam a que haga una maldición. Y Bilam no puede maldecir. Lo que te quiero decir es que este escenario, estos 3 escenarios, son los mismos escenarios que durante los últimos días en el desierto Yeshua, cuando tuvo hambre, fue tentado por el Satán para negar a Dios, para negar la fuerza de Dios. Él fue tentado en 3 niveles, en 3 lugares distintos por Satanás. Si lees el Evangelio de Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, o el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, vas a ver la tentación de Yeshua en 3 niveles diferentes. Y aquí Bilam o Balaam es tratado, es oprimido por Balac para que proferir maldición. En definitiva, negar lo bueno de Dios que era Israel. Eso es lo que dice. Aquí estos 2 lugares son en parte, como expliqué. Desde aquí se veía un cuarto de Israel y aquí se veía otra parte de Israel. Pero aquí se veía todo. La debilidad de Israel es, en el capítulo 25, la debilidad de Israel es entrar en contacto con los moabitas y contaminarse del culto de ellos. Cuando Israel, dice el versículo 1 del capítulo 25, se asentó en Shittim, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Las mujeres seducían al pueblo y los incitaban a ofrendar a sus dioses, y el pueblo comía y se prosternaba ante los dioses de ellas. Israel se entregó al culto a Baal Peor, y la furia de Hashem se encendió contra Israel. Eso es lo que hacía. Ahora, ¿quiénes son los que cayeron en esta debilidad? Posiblemente en la porción que viene veamos más detalles de quiénes son, pero son los que pudieron verse en parte. Y esto habla de conciencia en parte. Cuando las tinieblas pueden ver en parte y no pueden ver el pueblo todo unido, es cuando ellos tienen acceso. Para capturar una cebra, un león necesita que la cebra esté sola, porque cuando las cebras están todas juntas, las cebras forman una pantalla toda rayada de blanco y negro, y el león, por su calidad de visión, no puede distinguir cuál es una cebra y cuál es otra. El león ve toda una pantalla en blanco y negro rayada, porque su visión no puede distinguir. Por eso no puede capturar una cebra. Pero si la cebra se aparta de esa manada, de esa pantalla, de esa rigidez hermética, esa cebra es parte del menú del león.
Eso pasa en verdad en la selva. Lo que te quiero decir es que las tinieblas, cuando pueden ver que vos y yo andamos en parte, cuando andamos conscientemente en parte, un día me acuerdo del Señor, otro día no, en una hora me acuerdo, en otra no, en un día oro y en otra no, un día leo y otro no. Cuando andamos en parte, las tinieblas generan inmoralidad, porque eso es lo que pasó en el capítulo 25. ¿Quiénes son los que cayeron? Los que estaban bajo la mirada en parte. Cuando todos se ven juntos, cuando hay una unicidad de conciencia, somos uno con el Creador, y cuando somos uno, no pasa nada. Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno. La oración de Getsemaní fue que sean uno como yo y tú somos uno, sobre los discípulos y sobre los que habrían que creer por la palabra que habían los discípulos. Unicidad de conciencia. Eso es lo que está diciendo este mensaje. Por eso la porción termina de una manera trágica, pero a la vez para despertar conciencia de que no podemos vivir en parte como pueblo del Dios eterno. O somos pueblo o no lo somos. Tu DNI no dice que sos en parte nacido en un lugar. Naciste todo en un lugar, sos ciudadano en un lugar, sos de una nacionalidad específica en un todo, no en parte. Quiero rescatar para terminar rápidamente en el versículo 23, versículo 19, a ver. Martes 23, 19. Aquí dice, el versículo 23, capítulo 23, 19 dice lo siguiente. Él no es hombre para que mienta. Esto le está diciendo Bilán a Balac. Ni tampoco una persona para retractarse. ¿Acaso él dice algo y lo deja sin hacer o promete algo y no lo cumple? Está hablando de la fidelidad de Dios. Él los ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Mire lo que dicen las tinieblas. Dios te ha bendecido, me ha bendecido y yo, representante de tinieblas, no lo puedo revertir. Él no percibe transgresión en Jacob. Dios dice de vos y de mí, sos perfecto, sos perfecta. Deja de condenarte, deja de renegar. Y no ve perversidad en Israel. Adonai su Elohim está con él. ¿Escuchás? Dios está. Pero a veces Dios está. Es que yo me siento, Dios está. Yo me siento solo, yo me siento sola. Dios está. Dios está con él. Él tiene la amistad. Israel tiene la amistad del rey. Esto es lo que dice en 4 versículos la certeza de ser Israel, de ser parte, de ser miembro, ser israelita, ser hebreo, de un estilo de vida. No estoy hablando del país de Israel, estoy hablando de un estilo de vida asociado a la cultura de la Torá, de las instrucciones de la Torá. Lo que el Eterno está diciendo es, yo estoy contigo. Yo no veo nada mal en ti, yo veo todo bien, no hay perversidad y en lo que yo te bendije no hay quien lo pueda revertir. Esta es la fuerza, la energía. Lo único que pide el Eterno es que nos veamos en un todo y no en parte, que andemos en conciencia total. La particularidad de esta porción es que, salvo el capítulo 25, los primeros versículos, los primeros capítulos donde hubo una negociación para maldecir a Israel, ningún agente de Israel fue protagonista. Ninguna persona es nombrada de Israel. Nadie. Israel es mencionado como un todo. Pero las tinieblas se la pasaron confabulando y viendo cómo, desde qué lugar, desde qué punto, desde qué altura se podía destruir la bendición que hay sobre Israel. Las tinieblas están constantemente buscando un punto desde donde echar maldición sobre tu vida y sobre la mía. Pero lo más maravilloso es que Israel nunca se enteró de que Balac y Bilam
estaban haciendo planes de destrucción sobre ellos. Y la pregunta que te quiero dejar es que hay un montón de situaciones donde podías vos o yo haber sido destruidos y no fuimos destruidos, pero tampoco nos enteramos. Porque Dios está también en contacto con las tinieblas, parándolas, deteniéndolas, frenándolas. Israel nunca se enteró que Balac y Bilam estaban haciendo planes de destrucción. La pregunta que te dejo es, ¿de cuántas situaciones me libró Dios? Y yo ni me enteré. El mensaje es este. Es una porción para decirle gracias a Adonai, porque estoy con vida. Porque a pesar de que las tinieblas quieren hacerte mal, hacerme mal, no lo van a lograr, porque yo soy parte de tu pueblo. Yo soy hebreo, yo soy hebrea, yo soy israelita, yo soy miembro de este pueblo hermoso. Este es el mensaje final, la energía de conciencia, inevitablemente bendecidos por el Eterno. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, desde Comunidad Fiel, estudiantes de Torá, te saludamos y esperamos que te haya sido de edificación. No te olvides de dar tu like y de compartir con aquellos que están con vos y hacer de esto un regadero de palabra del Eterno. Shabbat Shalom.